I avui us parlem de la filla del Che Guevara, Aleida Guevara, que ha visitat la línia 10 del metro a Badalona, convidada pel casal d'amistat amb Cuba, on hi ha trobat escrites frases del seu pare. No és la primera vegada que Aleida Guevara visita la nostra ciutat, ja que va venir a Badalona l'any 2007. Aleida Guevara, filla del revolucionari, ha quedat molt contenta de l'homenatge que es fa a la figura del seu pare a la nova estació de metro de la Salut de la línia 10. Es tracta de diverses frases del guerriller que es poden llegir a les parets de l'estació. Que si estás desunido, pues te vencen juntos. Es una cosa para mí especial que esté puesto ahí, ¿no? Porque es una de las cosas que estamos sufriendo en la actualidad. Mucha desunión entre nosotros y por tanto nos vencen todo el tiempo. Así que me parece muy bonito que esté ahí. Y por supuesto hay frases de mi papá también. Entonces eso fue muy lindo. En aquesta ocasió, la filla del Che està al país en el marc d'una gira per tot l'estat espanyol. Aleida Guevara ja ha fet 2 xerrades a Barcelona sobre el seu pare i la seva gira continuarà a Tarragona. I és que la figura del Che Guevara continua sent una icona. Les llama la atención un hombre, por ejemplo, como mi papá, que fue muy consecuente con lo que pensaba y con lo que hacía. Y les parece que debe estar en un lugar donde la gente necesita, sobre todo, no solamente unirse, sino actuar ante algo que le parece que está mal. Y a mí me encanta. Decía José Martí, el apóstol de la Revolución Cubana, que vivió en el siglo XIX, que cuando un hombre es capaz de reconocer las virtudes de otro hombre es porque las lleva en sí mismo. A Badalona hi ha una plaça i un monument dedicats al Che Guevara i, de fet, des del casal d'amistat amb Cuba han demanat insistentment que l'estació de metro es digui La Salut Che Guevara. Per a la filla del guerriller, però, els monuments no són el més important. Lo más importante no son los monumentos, no son las cosas que puedan quedar en una ciudad o en un lugar. Lo importante es cuando a este hombre lo conocemos y lo llevamos nuevamente a la práctica, cuando lo hacemos vivir en nosotros. Hay una letra de una canción argentina, una milonga argentina, que dice: si yo muero, no llores por mí, haz lo que yo hacía y seguiré viviendo en ti. Y yo creo que ese es el mejor homenaje a los hombres como mi papá. Campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria.